bueno, como les contaba, ay, pará, porque está ahora ahí está. Entre la computadora y tengo la computadora enfrente, me voy confundiendo, y con el celular. Bueno, nada, como les iba contando, yo esta semana empecé ya a hacer la recolección diferenciada para poder empezar a compostar o para hacer lo que es el compost de invierno, que yo le digo el compost de invierno. Porque básicamente es como que hacemos dos composts en todo el año maduros, ¿no? El de invierno y el de verano. Yo empecé, agarré un tacho de pintura que tenemos ahí, bueno, porque lo usamos de balde, qué sé yo, le puse una bolsa adentro y empezamos a tirar. Así que bueno, ese es como rosa. Pero quería que me comenten un poco, bueno, yo estuve la semana pasada ahí con un cuadro gripal, medio COVID, medio gripe, medio no sé qué, que me tuvo bastante, más que tanto, no tanto ni fiebre ni nada, pero tenía la presión muy baja, o sea, me sentía muy desganada, y bueno, y había estado con un contacto en el trabajo, así que bueno, nada. Pero bueno, fuera de lo anecdótico, de la parte de salud que no pasó nada, y está todo bien, había unos videos que mirar, ¿pudieron hacer esta tarea? ¿Los miraron? Sí, yo los vi, profe, pero también hice el compost sobre la tierra. No sé si vio las imágenes que mandé por WhatsApp. Reutilicé un mueble que tenía divisiones y aproveché para hacer algo, porque tenía hecho en macetas, entonces bueno, ahí estuve trabajando. Sí, y después vi los videos y trabajando. estaba relacionado con eso, sí. Así que bueno. Ah, bueno, ¿y los videos te ayudaron en algo? ¿Te colaboraron en algo? ¿O hay alguna sí, en el detalle de las hojas, de la proporción de lo húmedo y lo seco, eso lo pude ajustar. Bueno, eso es importante para el arranque, ¿sí? Poder ajustar entre lo húmedo y lo seco. Cuando nosotros arrancamos, siempre tenemos que arrancar en lo posible, ¿no? Generalmente en invierno es mucho más fácil porque tenemos más cantidad de forma marrón, digamos, por así decirlo. Y bueno, pero en verano por ahí no tengamos esa misma posibilidad, pero no quiere decir que no lo arranquemos y que no lo empecemos. Sí, Claudia, ¿qué querías comentar? ¿Lavadero? Sí. Bueno. No te estamos escuchando, Claudia. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno, que los videos muy lindos, me encantaron todas las composteras, te dan ganas de tener todas, y yo estoy juntando las sobras de la comida, cuando preparo la comida. Lo que pasa es que yo vivo sola, así que no puedo juntar muy rápido los elementos, pero les he pedido a mis vecinas. Una me va a proporcionar hojas y ramas que tiene, así que ya voy a empezar haré compost para el vecindario. Está muy bien, está bueno eso. También lo que puedes hacer, por ejemplo, viste que cuando cierran las verdulerías, saben dejar una bolsa con cosas que, bueno, que generalmente están un poquito machucaditas o no están óptimas, digamos, para la venta. Lo que puedes hacer es, si tiene algo en mal estado o está podrido, porque de alguna manera, lo puedes sacar y puedes aprovechar el resto. Pero exacto, hoja de lechuga, y por ahí con una vez que lo agarres, ya está, ya tenés para arrancar. Porque es una bolsa, digamos, te vas con un changuito por ahí. Yo siempre veo, lo que no agarro porque acá se junta enseguida, porque somos un montón. Claro. Pero bueno, nada. La cuestión de que lo ideal es que no dejes pasar, digamos, cuando ya que se te empieza a pudrir, empieza a ese líquido, ya tendrías que empezar a ponerlo en el suelo o en en algún tacho, ¿sí? Para que voy a buscar tacho, porque yo tengo el inconveniente que tengo muchísimos gatos.
Entonces lo voy a hacer en el Porsche, en la parte de adelante. Ujú. Vas a tener que buscar un Porque tacho en lo posible, o si no algún tipo de cajón, también puede ser. sí, Porque el gato te va a querer ir a hacer... Ahí. claro, pero los gatos míos están en el patio, en la parte trasera. Así Ujú. que en el Porsche no van. Ah, Lo bueno, voy a entonces ahí tratar podés... de hacer ahí, que tengo un poquito de sol, algo de sol. Ah, eso está Voy a bueno. probar ahí. Y bueno, prueba, a ver, tenemos que entender que compostar y hacer todo este tema de cosas prácticas siempre es un ensayo y error, ¿sí? Sí. O sea, puede ser que una vez nos haga bien, otra vez nos haga menos bien, otra vez nos haga bárbaro, otra vez no nos haga tan bárbaro, digamos, pero bueno, no, no podemos, digamos, saber de entrada, y menos cuando empezamos, cómo nos va a salir. Nosotros hacemos un primer intento, por supuesto. Bueno, la idea es esa, ¿no? Poder empezar. Profe, una No sé cómo pregunta. saco esta mano yo. Sí, no te hagas problema. Ah, Sí, Sí, una pregunta. sí, Una pregunta, ¿me escucha? Sí, porque bueno, el fin de semana fui a visitar a mi familia, viven en la costa y ellos suelo arenoso. El compost, ¿cómo funcionaría en la arena? ¿De la misma manera? Porque yo intenté, dije, bueno, le preparo algo para que mi suegro se entretenga y bueno, claro. nada, solamente mezclé todos sus desechos ahí entre las plantas como para que las nutra, pero no sé si funciona de la misma manera con la arena. No, lo que tendrías que hacer es llevar un poco de tu compost para inocularlo o comprar un Ah, poco de tierra. tierra. Claro, al ser arenoso no tiene gran cantidad de microorganismos. Entonces, lo que yo te recomiendo es que cuando lo arranques, ¿sí? Le puedas comprar una bolsita de tierra negra o tierra de otro lugar, aunque la base sea de arena, ¿se entiende? No pasa nada si la base es de arena, mejor, así no se filtra tanto, pero, sí, se filtra, miento. El tema es que por ahí lo adecuado sería eso, ¿no? Para que arranque con más power, digamos, ¿no? Porque si no le va a costar mucho arrancar. Si el suelo es un suelo arenoso, no tiene microorganismos, justamente para que pueda iniciar el compost. Después, bueno, se saca de su propio compost, ¿se entiende? ¿Mm? María Cristina, sí. Marcela, sí. ¿Sí? Bueno, yo tenía 2 cunas de lombrices, entonces coseché una y saqué un montón de tierra linda. Y con lo otro, y las lombrices la pasé a la otra. Y ahí puse una foto que le hice una separación. Oh, tengo poco internet. Le hice una separación, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, acá la estoy viendo. Entonces puse un poquito de guano de caballo y de hojas secas para que las lombrices se vayan pasando de ese lado y pueda cosechar el humus del otro. El otro. Bien. Y con la otra cuna hice la lasaña. Empecé una lasaña así de tierra. En la primera esta que se ve de acá, digamos, ahí hiciste esto No. Esa la de la foto es toda de lombriz. De un lado están las lombrices con el humus que están haciendo y ahora se van a tener que pasar para este lado del alambrito porque les estoy dando de comer de este lado. Se van a pasar solas entonces, sí. Y en la otra, el otro bin que tenía, que es donde, un bin es una jaula grande, un cajón grande de madera. En el otro empecé a hacer lasaña, así tierra, seco y verde. Ok, bien. Ahora sí lo veo. Bien. En el otro todavía no le saqué foto porque no hay buen sol, no hay nada como para... Está todo muy nubladito. Bueno, cuando puedas, ahí le podés
pero está Sí, bueno. sí. Sí. Bien. Bueno, sí, también, bueno, lo que hizo acá Eva, que yo lo vi cuando lo hiciste la semana pasada, que mandaste lo... Está bueno que manden todas sus cosas. Esto que hiciste con este mueble, ¿no? Está bueno, porque lo pudo partir y queda mucho más prolijo. ¿No? Bueno, bárbaro. Así que bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer una consulta o algún comentario de los videos que vieron? En todos los videos se presentan como grupos ya organizados que presentan sus trabajos y distintos dispositivos que los promueven como para composteras domésticas, o sea, esos son grupos ya Sí, porque preparados, son o de sea, los que se ofrecen puede- como para comprar, porque ofrecen sí, el exactamente, sí. dispositivo y el humus y la lombriz. Sí, en realidad pertenecen a lo que se llama la red de compostaje, ¿m? Y ellos, digamos, son como varios emprendedores que venden sus composteras. Pero mi intención de que vean esos videos no es para que se pueda comprar el que quiera, por supuesto, es libre de comprar y de hacer, ese no es el problema. Pero que vieran las diferentes formas, ¿sí? Esto, el tema de ir incorporando un poco el tema de los conceptos, ¿sí? De cómo es el tema de los tachos, de cómo, ¿sí? Se entiende más o menos qué es lo que pretendían todos esos videos, y para que conozcan que existe todo esto, ¿no? Por supuesto, estamos en un curso para poder aprender todo lo que existe, ¿no? Y es interesante de que eso suceda. ¿Mm? ¿Bien? Y sirve para adaptar a lo que nosotros tenemos. Esas composteras que vimos, te sacas Ujú. ideas para hacer Sí, en el principio muestran con baldes tipo tacho de pintura, que eso lo podemos tener. Eso se puede hacer, si uno Encontrar. saca Y idea. después el último es un dispositivo muy sofisticado, que ya tiene otra presentación, otro trabajo. Está muy bien, en todos los casos está muy bien. Ofrecen un servicio para el que tenga, hay gente que tiene departamento y a lo mejor quiere hacer un pequeño compost, iniciarse, y bueno, está bárbaro. Claro, exactamente. Aparte que, a ver, hay composteras electrónicas también, que todavía no las vimos, ¿sí? Pero ya las vamos a ver, que creo que las tiene Panasonic, por ejemplo. ¿M? Panasonic tiene una compostera electrónica que supuestamente composta en 24 horas. Bueno, yo no creo demasiado en esas cosas, no debe pero, ser. viste, no le creo. Se puede hacer algo estabilizado, bueno. Después hay composteras tubulares, o lo que se llaman composteras, como es, son comunitarias, ¿sí? Y están, por ejemplo, en una parte del depósito del edificio donde uno va con su bolsita compostable, ¿sí? Le agregan carbono, pero que tiene un proceso de una semana y adentro, más o menos. Eso es un poco más creíble, es en Suecia. Son tambores rotativos, sí, que del tamaño de una caldera les estoy hablando, ¿no? Para que tengan una idea. Pero es otro tipo de tecnología. Las tecnologías más caseras, que son las que vimos, hay algunas que, bueno, que bien que se puede hacer con la mano, digamos. Esa compostera yo no la aconsejo. Tendría que preguntarle a una participante del año pasado que se ha regalado la familia, le ha regalado la compostera de que la que es redonda, que se incorpora por adelante y de que tiene como una manija, ¿no? Y que tiene adentro un sinfín que va
para poder airear, ¿no? Que tiene unas paletas que van removiendo el compost. Pero bueno, como decimos, lo más adecuado, ¿sí? es tratar de hacer uno, el tema es hacerlas autoconstruidas. Igual, en las primeras que muestran de las, digamos, de los tachos se pueden hacer en casa tranquilamente, no hay ningún misterio. O sea, es más, yo conozco muy pocas personas que se compran una compostera comercial. Generalmente se autoconstruyen con lo que tenemos en casa, con lo que encontramos en la calle, con lo que podemos y con lo que nos gusta hay gente que hasta que las pinta y que quedan hermosas. O sea, Mi mamá ponía un tacho de pintura grande, le ponía un poco de tierra y iba echando todo lo que quedaba de la comida cuando la preparaba. Y no tal tenía cual. más miramiento y se le hacía en la linda tierra. Sí, o sea, la idea es que por ahí tener dos, uno arriba del otro, bueno, vieron como los vimos ahí, como Claro, para que se haga un poquito mejor, que sea más cómodo. sí, un conocimiento básico, te digo, pero se hacía, Sí, no tan estudiado. Sí, exactamente, se hacía igual. O sea, no, exacto, exacto, sí, sí, o sea, como hablaban el otro día en los videos, es una práctica milenaria, ¿sí? sí. Pero bueno, se ha tecnificado con el tiempo, ¿sí? Se ha investigado sobre esto, no solo a nivel domiciliario, sino también, a ver, aguárdenme un minuto. A ver, chicos, que hoy un día accidentado, aguárdenme un segundo. Problema, profe. Ay, que justo me trajeron algo. Y estoy media sola. Bueno, sigamos. Bueno, Eli, ¿estás ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Querés que intentemos? Bueno, quiero que primero si alguien tiene alguna consulta más o algún comentario más sobre el tema de estas composteras que hemos visto, si tiene alguna consulta. Yo quería consultar algo. Sí. También, por ejemplo, está el tema de las composteras estas que se hacen en tarro, que es lo que yo estoy empezando a hacer, Sí. que lo tres superpuestos. Cuando nosotros vamos a usar el compost, cuando ya está hecho, supuestamente es la parte de abajo de la pila de compost. La de arriba no está hecha, ¿no? Y es como que se va retirando esa parte de arriba y se pasa a otro tacho, ¿no? Exacto, es la parte de abajo la que va quedando, porque va cayendo. Es decir, si vos tenés los dos tachos, uno que, viste, que no tiene como la parte de abajo, ¿no? Que se le saca la parte de abajo y se le pone una rejilla. Bueno, esa rejilla es para que vaya cayendo abajo y vaya madurando. Sí. Lo que sí les recomiendo, es que puedan hacerle en los costados, en las paredes, en todos los agujeros con una mecha de 8 mínimo. ¿Por qué? Porque en esta época hay mucha humedad, ¿no? Igual estamos en un invierno bastante seco, ¿sí? Va a empezar a juntar humedad, se va a empezar a empapar, o sea, y eso le da aire, ¿sí? Esos agujeritos que les podemos hacer de costado, que en las composteras comerciales generalmente no los tienen, ¿sí? A las comerciales también hay que hacerle el agujerito, entonces. Si las compran, sí, o sea, qué sé yo, es elección de cada uno. A ver, vuelvo a repetir lo mismo, es ensayo de error. Yo hago un compost sin agujerearlo y el compost salió bien, lo sigo haciendo así. Si veo que se me empieza a pudrir, si veo que no tengo las condiciones, si veo que todo, bueno, empiezo a probar otras cosas, ¿sí? Mi duda es por el verano, porque ahora por ahí necesita los agujeritos, pero por ahí en verano no. Por ahí en verano no, o sea, es que es así, si vos lo tenés al sol, por ahí no lo necesitas,
¿entendés? Sí necesita la remoción, eso seguro, una vez por semana, agarrar la palita y pim, 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 pim. Después, cuando, digamos, armamos la lasaña, lo dejamos ahí, que empiece a trabajar por lo menos, y una semana seguida no lo tocamos, ¿sí? 10 días no lo tocamos como para que empiecen a trabajar, y después lo empezamos a airear y a remover y a agregarle un poco más, y así hasta que tiene el tope. Entonces después vamos a ir viendo cómo el tacho que estaba hasta arriba, ahora después va bajando. Sí, ¿Sí? pero si lo hacemos en tierra, que hacemos un pozo, Sí. ¿eso no se complica? Y el Porque, pozo se complica, porque después ¿cómo sacás lo de abajo? claro, esa es mi Yo no duda. lo recomiendo. A ver, hay un montón de maneras de hacerlo, ¿sí? Lo que pasa es que yo con mi cuerpo, digamos, yo no puedo estar paleando en un pozo, ¿sí? Porque yo les digo, chicas, porque las experiencias han sido muchísimas, y las chicas anteriores o los participantes anteriores han hecho experiencias en pozo y le han tenido que pedir al marido o a un hijo que se las pueda remover, porque después, a ver, chicas, la cintura ya no es la misma, ni la mía ni la de ustedes, ¿sí? Claro. Entonces, hagamos cosas que nosotras podamos manejar, ¿sí? O que nosotros podamos, yo le tengo que pedir a mi hijo, generalmente, ¿sí? Claro. Pero bueno, y si mi hijo el día de mañana se va a vivir a su casa y qué sé yo, ¿qué hago? ¿No hago más compras? No, lo haré de otra manera, de manera de poder manejarlo yo. Claro, ¿no? hay que buscar alternativas más manejables que un pozo, entonces, porque yo Exactamente, por estaba eso en la duda. la pila es la mejor. ¿Por qué? Porque uno puede agarrar un rastrillo, puede agarrar un palo, puede agarrar cualquier cosa que no tengo que estar ahí torciendo la cintura. ¿Se entiende? Una pila así, sobre el suelo y ir apilando. Y el pozo se inunda, profe, si llueve, corre ese Aparte el pozo riesgo. se inunda. Ese es el otro, como es la otra contra que tiene el pozo, es que se inunda. Estaba cocinando. La otra es esa, el pozo sí o sí llueve, caigan 2 gotas, yo lo tengo que tapar. Con una chapa, con agua, lo que sea, porque sí o sí se inunda. En cambio, cuando nosotros lo tenemos en pila, no es lo mismo, porque no tiene un pozo. Entonces ahí es más fácil de manejar. Cuando yo lo hago en pila, ¿se acuerdan de que habíamos hablado que para iniciar, que yo hacía como un pocito chiquitito, con lo que me da la palada, digamos, ¿no? Porque si lo hago yo, lo pueden hacer ustedes tranquilamente, ¿sí? Lo que me da una palada, ¿sí? Y armo como si fuera un... A ver, abuelo. Ay, Dios, chicos, quería el significado. No sé si tiene mi auto. Sentí un golpe y fíjate que, no sé, mi auto está estacionado afuera, sentí un golpe y la... Fíjate porque sentí un golpe. Wow. Pero te digo que sentí paf por eso. Wow. Bueno, sigamos. Está accidentado el día, chicos, hoy. Bien. Bueno, como les decía, cuando nosotros... Ah, quiero hacer el dibujito para que ustedes tengan idea. A ver. Entonces, voy a agarrar una hoja y les voy a hacer un dibujito. Para hacer la base, por ejemplo, ustedes pueden hacer esto. ¿Ven? Entonces agarran la pala y hacen un poquitito. Esto es la tierra, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Sacamos este poquito de tierra. Entonces nosotros empezamos ahí a hacer la montañita. ¿Sí? Vamos a hacer la montaña. Entonces en la primera, ahora se los muestro bien. Ponemos seco. En la otra ponemos húmedo.
y en la otra ponemos tierra. Y ahora vuelvo a poner seco. Ahora se muestro. Húmedo. Tierra. Acá puedo poner tierra. Y acá puedo poner hojas. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Entonces yo pongo lo seco, lo húmedo y la tierra. Y después vuelvo a poner lo mismo. Seco, húmedo y tierra. Lo puedo cubrir después todo de tierra, ¿sí? Todos los costados. Y después lo puedo cubrir con hojas. ¿Sí? Pero todo con la tierrita que saqué de acá abajo. O acá a mí me queda como un, digamos, esta es la tierra que yo saqué de acá abajo. ¿Ven? Esta es como la tierra que yo... Esto es hacer el compost en pila. Esto es una pila de compost, ¿sí? Que yo lo puedo repetir varias veces. Yo después les mando el dibujito en una foto. Esto se llama lo que es compost en pila. ¿Se entendió bien? Sí, sí. Bien. Cuando dice húmedo, ahí tengo que poner los residuos, ¿sí? Cuando dice húmedo, ahí tengo que poner los residuos que junté de la basura, de los residuos que junté después de De haber... la cocina. De la cocina, exacto. Pero yo me perdí. ¿Eso es directamente sobre la tierra o en un... Claro. ¿No era que no convenía hacerlo directamente? En pozo no conviene. No convenía en un pozo. En pozo. El pozo, con la diferencia de esto, ¿saben cuál es? Yo acá lo único que hice fue sacar 10 centímetros de tierra y ponerle tierra encima. El pozo es cuando profundo. yo hago un pozo de medio metro. Más profundo. Está bien, entendí. ¿Sí? Entonces ahí sí, ¿saben lo que es poner los residuos para un pozo de medio metro? Primero que para llenarlo toma un montón. Y segundo que en cuanto llueve se inunda todo. Sí o sí. ¿Y la pila no se va desarmando la pila a medida que la hacemos? No, a mí no se me va desarmando. No se va desarmando. No se desarma. Está nada. Ah, bueno. Es lo más práctico que existe. ¿Por qué? Porque ustedes lo dejan así. Bueno, ya lo empezaron, ¿no? Bueno, bien, ya lo empecé. Bueno, ahora lo dejo ahí una semana. A la semana, lo ideal es tener un rastrillito, una palita de jardinería y empiezo a mirar cómo está. Si yo veo que los residuos siguen estando grandes, digamos, que todavía los microorganismos no se lo comieron, lo tapo y dejo ahí, una semana más. Me fijo si tiene humedad, si no tiene humedad, si está mojado, lo dejo igual. Si lo veo muy seco, tipo tierra seca, lo riego por arriba como con una regadera, no con un chorro. ¿Sí? Lo que puedo hacer es eso. Y si quiero le puedo seguir agregando. Pero llega un momento de que no le puedo agregar más, porque lo tengo que dejar madurar y pasar a otro pilar. ¿Sí? Para volver a empezar el ciclo. Entonces, cuando esto empieza a bajar, vamos a hacer un supone que tengo, bueno, esto tiene que bajar por la mitad cuando se está hecho. Cuando esto está por la mitad, más o menos, agarro todo esto, lo pongo en una pila de al lado, lo dejo ahí y empiezo a hacer esto de nuevo. Y ese es el ciclo de pila. ¿Sí? ¿Se entiende esto de lo que estoy hablando?
Sí, sí. O sea, cuando está en la la mitad, ¿qué hacemos? Claro, no escuché la última parte, como que No, yo se me, tampoco. se me fue. Cuando se reduce a la A mitad, ver, cuando después de se eso, reduce a la mitad, por lo menos al mes se va a empezar a reducir a la mitad, más o menos, ¿sí? Al mes, a los 2 meses se empieza a reducir a la mitad. Ahí nosotros agarramos, ¿sí? O lo dejamos ahí que madure y armamos otro al lado y podemos empezar a armar uno nuevo. Pero este lo tenemos que dejar madurar, porque si no, es como que siempre estamos tirando encima y nunca termina el proceso de maduración. ¿Se entiende? Claro. Sí. Bien. En realidad yo lo que hago es sacarlo aparte y ponerlo en otro lugar. Ahí sí lo puedo poner adentro de un tarro, por ejemplo. Adentro de un tacho. Lo puedo poner dentro de un tacho, lo puedo dejar en una pila al lado y empiezo uno nuevo. ¿Mm? para O sea que dejarlo ustedes madurar, también hay que tener en cuenta la humedad. sí, también hay que removerlo una vez por semana, ¿sí? Para que no se le armen grumos. ¿Mm? Sí. Sigue el manejo, digamos, de la humedad, de la temperatura, ¿no? Pero bueno, supuestamente ya la temperatura acá está bajando, ¿sí? Y ya vamos a empezar a dejarlo más solito a este, ¿eh? Y vamos a atender más que nada al nuevo que empecemos a hacer. Entonces, más o menos, lo dejamos ahí 1 o 2 meses, según sea verano, sea invierno, y después ya lo podemos tamizar y lo podemos dejar. ¿Mm? En esos 2 meses no se remueve, ¿no? Sí, se remueve. Sí. Igual se Siempre remueve siempre. El compost es aire, ¿sí? Si nosotros no le damos aire, lo agarró una lluvia y se empezó a pelotonar, chau. ¿Mm? ¿Entienden cuál es el problema? Si nosotros lo dejamos ahí, viene una lluvia, se empieza a empastar, por decirlo, o a hacerse como pelotas de barro, va a haber ahí, no va a haber aire entre los poros y se va a empezar a pudrir. ¿Mm? Entonces tenemos que airearlo. Cuando aireamos uno, aireamos el otro. O sea, es una paladita así nada más, no es nada complicado. ¿Mm? Lo ideal a veces, yo sé tener algún tipo, yo lo que uso en realidad es una azada. ¿Sí? La azada es yo porque la tengo, pero es un instrumento, una herramienta de jardinería, ¿sí? Jardín, sí. Que tiene, es como un cosito así, con un palo. Como una palita, parecía una palita, Una pero palita rígida, distinta. como una palita Ahí rígida, está. y que uno Sí. puede remover, puede cavar, está bárbaro porque es liviana para nosotros, ¿sí? Es una herramienta liviana, la pala, por ejemplo, para mí es mucho más pesada. Más ¿Mm? pesada. Claro, la azada para nosotros es bárbara, porque es así chiquitita, digamos, te estoy hablando y tiene así chiquitita y media filosa, digamos, en la punta, en el extremo. Entonces es súper manejable para mí. A mí lo que más me resulta es la azada, por ejemplo. ¿Mm? O algún buen rastrillito, algo que no sea pesado. Eso, porque la pala para nosotros, o para mí, es pesada, y más si son palas viejas, ¿sí? Pesada. Son pesadas, y el movimiento de tener que hacerlo así. En cambio, las hadas hacemos piqui, o con un rastrillito también, piqui, la removemos, listo, ya está. ¿Mm? ¿Sí? Es mi experiencia, es mi experiencia, porque yo si mi hijo no está, y agarro la asada y lo hago yo sola, ni le pido más nada. Yo les sé pedir cuando lo estoy armando, porque acuérdense que cuando lo vamos a armar, nosotros tenemos que poner, o bien cortamos los residuos cuando los vamos poniendo para achicarle el tamaño, porque si no, le tiramos una naranja entera, pobre microorganismo, no pueden con su vida, ¿no? ¿Sí? La naranja, acuérdense que las tenemos que cortar. Entonces yo lo que sé hacer es tirarlos donde lo voy a hacer y agarro una pala a mi hijo y los empiezo a partir. A veces lo hago yo, pero bueno, me canso enseguida. Esas cosas sí le pido. Pero después
tenemos que hacer cosas que el manejo lo podamos hacer nosotras solas, primero, una cuestión personal, y segundo, para que, bueno, no las... Profe, pues, Sí, sí, profe, no sé si lo dijo usted o lo escuché en algún video, tener cuidado de no colocar con los húmedos nada que tenga hongos, porque nada que tenga hongos. arruinamos el compost. Sí, así No, que sí, bueno, lo dijo recordar sola. eso. Sí, Sí, recordar que no podemos poner plantas porque a veces enfermas. las naranjas, vio que tiramos, o si juntamos de las verdulerías, esas frutas que tienen hongos, bueno, tenemos que tener cuidado de descartar o cortar esa parte que tiene el hongo, para No, no más en invierno, arruinar. con la humedad, el hongo hace boom, Sí. al otro día tienen todo el compost lleno de hongo. Claro. O sea, van a tener una pila de hongos, lo van a tener que Bien. tirar. O sea, no queda Bien, otra bien. que tirarlo, no hay remedio ahí. Bueno, Acuérdense que no hongos, no semillas, no raíces, porque todo crece. Todo absolutamente crece. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Se entendió bien cómo hacer esto en pilitas? Perdón, Sí, ¿no hay sí. forma de fumigar? Porque yo hice el compost y tengo algunos problemas en las plantas y utilicé las hojas secas de esas plantas. ¿No hay alguna manera de tratar de mejorar o eliminar ese hongo o esa, no sé, mosca blanca, arañuela, lo que tuviera? Y en realidad lo que tenés que aplicar primero, digamos, es cuidar la planta y después poner los restos en el compost. A ver, vamos a esto. Si vos hiciste un compost, de hojas que están, qué sé yo, que tienen hongos, por ejemplo, por ahí el hongo no lo veas, ¿sí? Pero cuando vos esto lo utilices para tu planta, por ahí el hongo vuelva a florecer, porque de alguna manera quedó... en otra planta. Sí. Exactamente. A ver, supuestamente, si vos podés lograr una temperatura de 50 grados centígrados, que en un compost domiciliario es difícil, y más en invierno, ¿por qué? Porque para llegar a una temperatura se tiene que tener una masa crítica de 1 metro de alto. Entonces, no estamos garantizando toda la seguridad del mundo. Si vos pudieras llegar a esos 50 grados centígrados, bueno, ahí sí te diría que el hongo va a desaparecer, porque se va a morir. Ajá, estaría eliminando ahí bastante. Ahí se estaría eliminando, pero reitero, tenés que tener un poco con una altura de empila, ponele, de 1 metro y pico, de alto, así. Y que yo no lo puedo manejar. Yo, por ejemplo, con mi contextura, yo no lo puedo manejar. ¿Pero para qué sería la altura? Para que levante temperatura, el compost tiene que tener una determinada masa crítica. ¿Sí? ¿A qué me refiero yo con la masa crítica? A la cantidad de residuos que le tienes que poner. Cuando el compost supera arriba de los 50 centímetros, es posible que empiece a levantar temperatura. De verdad. Y van a ver humo, les estoy diciendo. Cuando uno ve humo, que les garantiza, ¿sí?, que ahí hay calor. Y ese calor es el que te asegura que todos los microorganismos, que todos los patógenos, todos los hongos, todo se muera todo. Porque se mueren calcinados. A no ser algunos virus, como estuvimos hablando otra vez, pero la mayoría generalmente mueren. Sí. Eso lo vamos a ver ahora igual. Bueno. Bien. Sí, eso respondería a mi pregunta en el caso de la salmonela, que hay que tener mucho cuidado con la cáscara de huevo crudo y los envases de cartón que a veces se usan. Bueno, estaría respondiendo a eso. Sí, más que nada la salmonela yo ya les dije, como cuando si yo tengo el huevo crudo, lo que puedo hacer, ponerlo al sol 10 minutos, no sé, mediodía y ya está. Ahí la salmonela muere, porque le da directo el sol, o lo pueden dar por
eso es otro. ¿Mm? Se les puede dar una guerra. Estoy diciendo lo mismo. ¿Cuál es el fin de mi compost? Yo siempre tengo que pensar cuando voy a hacer un compost, ¿para qué lo voy a usar a mi compost? Yo a mi compost lo voy a usar para los malbones y la salmonela no le va a hacer nada a los malbones. Pero a mí sí me va a hacer mal. Si yo voy a hacer un compost donde lo voy a poner en una huerta, tengo que tener otros cuidados como estos de la salmonela. ¿Sí? La diferencia es mucha. Entonces ahí sí me lleva más trabajo. Es así. Porque tengo que andar. El estiércol de caballo, ¿se le pone al compost también eso? ¿Es Sí, peligroso si después se usa en huerta o no, yo lo he probado y no, mientras que el caballo se alimente siempre, estamos hablando de seres herbívoros, ¿sí? O que tengan una alimentación balanceada, como puede ser el conejo, ¿sí? Como puede ser la gallina, pero no la gallina que come chancho, ¿sí? No, la gallina que come el alimento balanceado. La gallina es un herbívoro. ¿Sí? El caballo también, o sea, se les puede poner, pero es una capa muy claro, chiquitita. ¿qué porcentaje sería? ¿Sería muy poquito? ¿Un 5%? Y más o menos 10% diría yo, ¿no? Es un gran aporte de nitrógeno, queda bárbaro. La otra que se sabe hacer, cuando nosotros tenemos, no sé, María Cristina había comentado de que ella le había puesto, yo le pregunté, ¿vos estabilizaste esa materia orgánica? Porque generalmente cuando nosotros traemos la bosta, vamos a hablar así del campo, ¿sí? Lo ideal es dejarla secar unos días para que le baje un poco la carga, ¿sí? Porque tiene Sí, una carga sí. muy importante. No, esta es del año pasado. Ahí está, no, sí, esta estaba, y ahora tendré de este año, que es para el año que viene, que la guardo. Sí, sí, y además acá, por ejemplo, separamos la de la yegua y la del caballo, porque la yegua hace el pis y la caca muy cerquita, y entonces el caballo no. La caca está atrás y el pis sale por adelante, ¿no? Sí, pero entonces preferimos guano de caballo porque sabemos que eso no viene como, si no hay que lavarlo mucho, hay que regarlo mucho para que se le vaya la orina. Sí, no, pero esta que tengo es del año pasado. Ah, bien, excelente. Bueno, eso es un dato muy importante, ¿sí? Sí. Podemos poner así como la agarro, podemos suponer que acá pasa un carro y me hacen la puerta de mi casa. Y yo, qué bueno, voy lo agarro. ¿Sí? Y lo agarro, y lo meto directamente en el compost. No, pobre compost, lo voy a hacer bolsa. Tengo que esperar un poco, ¿sí? Lo puedo almacenar en algún tipo de bolsa, y que se va a empezar a secar. ¿En bolsa de nylon o tiene que respirar? Sí, si es arpillera mejor. La arpillera no, ¿viste esas bolsas de plástico que vienen como que son de la papa? Para que te des una idea. Las arpilleras nuevas, sí. Tiene que entrar aire. Y en lo posible, sí. Con esa bosta, ¿no lograríamos el aumento de temperatura? Sí, porque lográs, digamos, más heterogeneidad tengas de sustrato, digamos, más cosas puedas ponerle, más vas a generar temperatura, porque los microorganismos, la temperatura en realidad que se genera es a partir de lo que se mueven y lo que morfan, por decirlo de alguna manera, los microorganismos, ¿sí? Es la respiración de ellos. Entonces, más se mueven, más comen, más respiran, ¿sí? Más se reproducen, más, y así es, porque entonces, como para que eso pase, si yo tengo un compost chiquitito y no pasa, ahora si yo tengo un compost grande, son muchos microorganismos, entonces ahí es donde levanta temperatura. Como para que se den una idea, como para que se lo imaginen de alguna manera. Bien. Yo pienso que es como una levadura. Es como
Es como una levadura, tal cual. Claro. Ujú. Sí. Empieza como, igual el proceso de maduración, de la levadura es de fermentación, ¿sí? Porque empieza como a fermentar. Bueno, esto, cuando hablamos de compost, la fermentación, no hay fermentación, pues donde fermenta hay algo podrido, generalmente. Y el tema de la orina, lo que comentaba María Cristina, es muy importante, ¿sí? Porque en la orina, tanto los animales como los humanos, ¿sí? Largamos, si estamos tomando remedios, y esto y lo otro, o sea, determinadas toxinas que no se pueden eliminar, ¿sí? Aparte de que sí van a tener olor, va a empezar a largar amoníaco, porque la orina es amoníaco puro, y van a empezar a largar olor, ¿no? Y aparte no lo van a poder usar en una huerta, por ejemplo. ¿Sí? No es aconsejable para nada el tema de la orina en la composta, para nada. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta? No. ¿O no? Bien. Bueno, Eli, ¿te parece que pasemos el power que te pasé a ver qué podemos hacer? Sí, profe, ahí va, a ver si nos sale. Un segundito. Dale. Usted dígame si se ve. Sí, sí. Sí. Sí, Yo se no ve. me importa, porque yo lo veo acá en mi compu gigantísimo. No, yo de ahí no lo puedo ni leer, no me lo deja ni mi vista no me lo permite, pero sí me lo permite desde acá. Bueno. Ustedes lo pueden ver igual, ¿no? Sí, sí. Bueno, si ustedes lo pueden ver, está bárbaro. Yo lo voy a ir dando desde acá. Bueno, justamente lo que vamos a ver, la unidad que vamos a ver hoy, es el tema del proceso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Ahora más o menos que sabemos cómo armarlo, que sabemos cómo, que si va, que si no va, más o menos estamos teniendo algunos tips, ¿sí? Vamos a ver cuál es el proceso, ¿sí? del compostaje. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? Bueno, para eso vamos a ver estos contenidos, ¿sí? Vamos a ver compostaje, conceptos fundamentales. No creo que lleguemos a verlo hoy, pero bueno, ustedes cualquier cosa me van interrumpiendo y me van preguntando. Esto en realidad lo vamos a ver esta clase y la clase que viene. ¿Qué diferencia hay entre compostaje y vermicompostaje? ¿Cuáles son las etapas del proceso de compostaje? Que ya las estuvimos más o menos mirando. El tema de la materia orgánica del suelo, la microbiología en el proceso de compostaje, los agentes patógenos, esto que hablábamos de las salmonelas, ¿sí? Los factores que influyen sobre el proceso de compostaje, fertilizantes y abonos y ambiente. Bueno, ahí como están mostrando, vamos a ver esto de qué es el suelo. ¿Por qué nosotros tenemos que saber qué es el suelo? ¿Esto qué tiene que ver? Y sí tiene que ver, porque yo el compost lo voy a poner sobre el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, o sea, a ver, existen determinadas calidades de compost. ¿Cómo yo puedo saber qué calidad de compost tengo si mi calidad es agronómica? Déjalo ahí en la filmina de que dice algunos conceptos preliminares que es el suelo, déjalo por ahí. Ahí, después yo te digo cualquier cosa. Eli. Ay, pobre Eli, la tengo hoy de asistente. Bueno, esto de por qué es importante. Como dijimos, el compost se pone en el suelo. Ahora, como hay diferentes calidades de compost y la única manera de saber determinados parámetros físicos, químicos que tienen los compost, ¿sí? Tienen
Una de las características principales es el tema de lo que se llama la conductividad eléctrica o la cantidad de sales que puede tener un compost. Los compost de residuos sólidos urbanos que nosotros generamos generalmente son compost salinos, ¿sí? Ahora, compost salinos son compost con Salinos. una gran cantidad de sal porque viene de los residuos humanos. Yo puedo compostar residuos agrícolas, no se olviden de que nosotros estamos haciendo compost domiciliario, ¿sí? Pero ¿qué pasa generalmente? Yo tengo que saber también qué cantidad de suelo tiene mi suelo, porque si yo a un suelo salino le voy a poner más sal, por ejemplo, si lo quiero usar como mejorador de suelo, la estoy cagando, por decirlo así en criollo. Estoy contaminando. Por eso vamos a ver de qué se trata un poquito el suelo muy mínimamente. Entonces, el suelo es la parte más superficial de la corteza terrestre que sostiene la vida vegetal. Y ahí, ustedes al costadito, tienen, ¿sí?, un perfil, ¿sí?, de lo que es el suelo, y nosotros, cuando hacemos los compost en pila, lo que generalmente sacamos son los 5, de 5 a 15, los primeros centímetros, que es lo que se le llama el horizonte cero, ¿sí?, o donde se tiene la mayor cantidad del horizonte A, perdón, el horizonte A, porque el horizonte cero es toda la parte de hojarascas y todo lo que cae arriba del suelo. Y después ya tenemos el horizonte B, el horizonte C, el horizonte B donde tenemos la parte ya más, cuando el suelo ya no es tan marrón, sino es más amarillo, empieza a ser un poco más toscoso, tiene más arcilla, ¿sí? Y después, por supuesto, el horizonte C, que ya implica la roca madre. Pero el suelo está compuesto tanto por una parte mineral como por una parte orgánica. Esto después nosotros se lo vamos a mandar, quédense tranquilas, como hicimos la otra vez. Bien. Una parte orgánica que incluye los organismos vivos, que son estos microorganismos que están en el compost, ¿sí? También hay poros con agua y con aire. Ahora sí vamos a la otra. Ahí está. Dentro de la parte viva que hay en un suelo, tenemos lo que se llaman bacterias, hongos y actinomycetos. Estos microorganismos, digamos, están en lo que se llama la microfauna. Pero después tenemos la macrofauna, que como ven son babosas, hormigas, lombrices, empieces, escarabajos que andan por arriba, ¿sí?, del suelo. Está la mesofauna, que pueden ser colémbolos o ácaros, ¿sí?, que nosotros ya no están a nuestra vista, y menos que menos la microfauna, que son protozoos, nematodes, actinomycetes, bacterias y determinados tipos de hongos. Porque hay hongos totalmente microscópicos que nosotros no son visibles, ¿sí? Todo esto está tanto en el suelo como en los compost. Entonces tenemos estas bacterias, ¿sí?, sirven para que se puedan crear materia orgánica con macro y micronutrientes disponibles para las plantas. Ellas son las que hacen, digamos, todo el trabajo, por decirlo de alguna manera, en un compost. Vamos a la otra fila, que dice macronutrientes. Los dos macronutrientes. ¿Se puede poner un poquito más grande? Perdón, ¿se puede poner un poquito más grande en la imagen? Ahí está, perfecto, ahí lo veo hasta yo. Los dos macronutrientes que nosotros tenemos, por supuesto, es el nitrógeno y el carbono, ¿sí? El nitrógeno, a ver, no me entiendo, el nitrógeno y el carbono. Entonces vamos a ver por qué es tan importante el nitrógeno. Primero, de que el nitrógeno no está en el suelo como una fracción mineral, está en el aire. La atmósfera está compuesta
por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. A grandes rasgos, no tiene además otros gases. Entonces, ¿cómo hace la planta para captar el nitrógeno? Lo puede captar a través de las hojas, pero para captarlo a través del suelo, tiene que estar transformado por estos microorganismos que nosotros vimos arriba, que lo transforman en lo que se llama el nitrógeno orgánico. De esa manera, a través de las raíces, ¿sí?, las plantas pueden asimilar el nitrógeno. Ahora bien, es súper importante porque las plantas crecen a partir del nitrógeno orgánico, ¿sí? Y se hace a partir de la simbiosis, digamos, de los microorganismos libres, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el tema con las plantas? Las plantas van a tomar de las raíces, toman nitrógeno del aire, digamos, a través de las hojas, toman a través de las raíces, pero es como los seres humanos o como todo ser vivo, se empacha, digamos, se puede empachar, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que suele pasar es que la planta va a comer hasta donde le dé la panza, como nosotros, ¿sí? Cuando la panza no le da más, deja de comer. Y el nitrógeno lo deja en el suelo. Cuando hay vamos a suponer que nosotros hicimos un compost exclusivamente hecho de nitrógeno, ¿sí? Que no le pusimos nada de carbono. Y hacemos un aporte al suelo de nitrógeno importante. La planta comió, lo dejó ahí, vino una lluvia, se lo llevó y contaminó las napas freáticas, por ejemplo, transformándolos en nitrato. ¿Por qué? Porque de hacer un carbono orgánico, después en el transcurso, cuando pasa de un estado al otro, se transforma en otra cosa y puede llegar a contaminar las napas. Esto pasa cuando hablamos de grandes cantidades de compost, no va a pasar en su casa, ¿sí? Pero es parte de lo que tienen que conocer. Vamos a la otra filmina, la del carbono, que está abajo, Eli. Eli, ¿te me fuiste? Ahí está. Pobre Eli, la tengo hoy. Ahí está, ahí está. En cuanto al carbono, también nos preguntamos, bueno, ¿por qué es importante que el compost tenga carbono? Porque es el que le aporta la energía a los microorganismos y así se mantiene la actividad microbiana, ¿sí? Entonces, tanto lo marrón como lo verde, cuando yo inicio un compost, es importantísimo, ¿no? Es importante. El carbono orgánico mide la cantidad de materia orgánica en el suelo por la actividad microbiana. Bien, vamos al otro. Vamos al otro, Eli. Ahí está, gracias. Bueno, entonces acá volvemos a repetir un poco, ¿no? Carbono, acerrín, virutas, madera, hojas secas, paja, heno, pastos secos, cortados, podas, todo esto que ya más o menos lo estuvimos viendo. Y en la otra filmina, pasa para la otra, tenemos para recordar los nitrógenos, fíjense, estiércoles, aves, rumiantes, conejos, alto contenido de nitrógeno, frutas, verduras, cáscaras, yerba, mate, café, bien. Vamos a hablar de lo que es la degradabilidad, que no sé si esto lo pudimos ver o no, de lo que es un ROW. Un ROW es un residuo orgánico urbano, que es lo que nosotros separamos, ¿sí?, en nuestro tacho diferenciado. Entonces, acá nos dice, depende
de que existen residuos más lábiles que otros para los microorganismos. Son más degradables frutas, verduras, cáscaras, heces, y no así aquellos que contienen lignina, como la corteza de los árboles y las hojas perennes. A ver, nosotros tenemos residuos, como la fruta, las verduras, las cáscaras, que tienen una determinada cantidad de azúcar y de almidones, ¿sí? Que lo hace más fácil de comer. Cuando hablamos de labilidad, aunque son más lábiles, es que son más fáciles de consumir, ¿sí? O más fáciles de comer por los microorganismos. Ahora, cuando nosotros hablamos de lignina, celulosa, todo lo que son ramas, ¿sí? Toda la parte marrón, o por ejemplo la parte de afuera de la cebolla, que es toda marrón, todo eso tiene quitina, tiene lignina. ¿Qué pasa? ¿Qué es la lignina? La lignina es una parte de adentro de las fibras, ¿sí? De los árboles, que está junto con la celulosa y con la hemicelulosa. Y para que ustedes se den una idea, es como si fuera un pegamento. La lignina es lo que mantiene todas las células, digamos, de lo que se llama de celulosa Profe. unida. Sí. Disculpe, le interrumpo un minuto para silenciarlos porque se está filtrando un ruido mientras que usted habla. Sí, no hay problema. Ahí está. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, como les contaba, este pegamento, esta lignina, ¿sí? Es la que pega todas las células, ¿sí? de celulosa, ¿no? Dentro de una fibra de los árboles, dentro de una fibra, no, una fibrilla, ¿sí? que tienen dentro de los árboles. Esta lignina tiene las características, ¿sí? de un plástico, para que ustedes se den idea. O sea que tiene la misma resistencia y la misma dureza que un plástico. Entonces, por eso es que le cuesta mucho a los microorganismos poder consumirla, ¿sí? Poder comerla. Pueden, porque es algo orgánico, es algo que se puede comer, que se puede degradar, pero no es lo mismo el tiempo, ¿no? O sea, en 15 días nosotros vamos a ver en nuestro compost que las frutas, las verduras y las cáscaras desaparecieron, ¿sí? Ahora van a quedar los palitos, van a quedar algunas hojas, la cáscara de la cebolla, estas cosas van a quedar. El tiempo de degradabilidad depende de los residuos orgánicos que se traten, ¿sí? Lo interesante de estas ligninas, y esto por ahí es otro dato que es muy interesante, es que en este momento se pueden hacer a partir de ellas bioplásticos, y estos bioplásticos se suelen hacer hasta prótesis para biomedicina, ¿no? Entonces, tiene su parte buena la a través de la fragmentación, así se la puede extraer y sacarla, digamos, del lado de la celulosa y de la celulosa. Bien, vamos al otro figura. Bueno, pero nosotros estuvimos hablando de compostaje, pero científicamente, ¿qué es un compost? Es un proceso bioxidativo controlado que involucra un sustrato orgánico heterogéneo, con una etapa termófila de reducción de patógenos y semillas de maleza, y una etapa de maduración de degradación fitotóxica que finaliza en un producto estable, inocuo e inodoro. Este producto estable, inocuo e inodoro es el compost. Entonces nosotros vemos acá en la figura que tenemos al lado que entra materia orgánica, minerales, agua, microorganismos, como residuos orgánicos. Se le incorpora aire, con esto de los volteos y todas estas cosas que venimos conversando hoy, y lo que libera es calor,
dióxido de carbono y agua. Y sale del sistema, digamos, compost. El compost es materia orgánica, tiene minerales, sigue teniendo microorganismos y tiene agua. Bueno, pero lo que entró salió, no, lo que entró salió no, porque yo entré residuos y obtuve un compost. Vamos a la otra. A la otra filmina. Acá lo ven, ¿sí? El otro gráfico, donde cambia un poquito en la situación inicial a lo que es el compost. El compost es materia orgánica, pero ya tiene carbono, nitrógeno, proteínas, energía química, o sea, hay ya sustancias húmicas, ¿sí? Si bien el compost no es un humus, porque el humus lo hace la propia tierra, ¿sí? Nosotros no hacemos humus, que tenga sustancias húmicas no quiere decir que sea un humus, después vamos a ver lo que son los humus, ¿sí? Pero tiene, bueno, minerales, organismos y agua. ¿Sí? Pero fíjense cómo acá por ahí cambia la situación de entrada. Profesora, pero Sí. en una lombricompostera ¿no se hace humus? No. Ah, pensé que sí. Se hace el lombricompuesto, no se hace humus. Ah, no, porque muchos dicen que es humus eso. Eso lo dicen porque no hicieron el curso. Ah, bueno. Lo dicen porque hay tecnicismos, ¿sí? Y mitos sobre las cosas. Me voy a comprar humus, pero la tierra es la que hace el proceso de humificación, va a la par de un proceso de meteorización del suelo, en realidad. Nosotros no hacemos humus, nosotros lo que hacemos es una materia orgánica estable, ¿sí? Que tiene sustancias húmicas y fúlvicas, pero no es un humus en sí que pasó por un proceso de humificación que lo puede hacer solamente la naturaleza. Eso que O sea que no hacemos ni humus ni tierra. No, hacemos materia orgánica, hacemos compost. Claro, claro, claro. Tanto materia orgánica, tanto de vermi, del lombricompuesto o de compost. Es lo mismo, pero sigue siendo ese aporte de materia orgánica. Fíjense, ¿no? Sí. ¿Mm? Por lo menos es lo que siempre me enseñaron en la maestría. Sí, Ruth, ¿es Ruth la que estaba hablando? Porque yo no le creo. No. Ah, bueno, a ver. No, yo no estaba hablando, yo levanté la mano porque quería preguntarte. Sí, pregunta. El tema, dijiste que la lignina viene en las hojas perennes. Ahora, una hoja perenne que haya caído, que se haya secado, ¿también sigue conteniendo la lignina? Sí. Sí, porque por más que se transforma en marrón, la sigue teniendo. Sí. Está bien, O sea, está bien. una hoja verde que se cae, sí, sigue teniendo la misma cantidad de lignina. Eso no sé, es difícil de degradar, ¿no? Se termina degradando, pero pasa a marrón y después ahí es donde ya es un poco más fácil, ¿no? ¿Sí? Claro, sí, Aparte, porque tengo nísperos y muchas veces caen las hojas y yo las estoy poniendo dentro del compost. no, Pero las bueno, podés no poner, sabía. o sea, no hay ningún problema. O sea, mientras no esté enfermo el níspero, o sea, no hay Claro. ningún problema. ¿Mm? Ok. Por ahí Ok, tarde más gracias. en degradarse, pero bueno, lo podés zarandear y volverlas a poner otra vez. Te sirven para que el compost se airee, por ejemplo. Convendría romperla un poco, Sí, la achicarla. podés romper, es más fácil, sí, se pueden romper. ¿Mm? Ok, gracias. Bueno, pues también de mí, pero no son muy grandes igual, ¿o sí? Ay, sí, yo tengo un árbol que ha crecido tanto y tiene hojas, pero grandes, grandes. Sí, porque son alargadas, ¿no? Tendrán como 20 centímetros, sí, Sí, muy no, grandes. pobre microorganismo, no, sí, claro. Hay que Sí, romperlas un poco, claro. sí, Bueno, es lo perfecto. conveniente. Bien, bueno. Digamos, ¿dónde andábamos? Vamos a la otra filmina. Bueno, bien.
vamos a ver lo que es la diferencia entre compostaje y vermicompostaje, ¿sí? Esto es, acá como tienen la foto, acá están las lombrices californianas y acá está el compost, ¿sí? Bien. ¿Pasás a la otra, Eli, porfa? Bueno, este cuadrito nos enseña un poco, ¿sí? Que el proceso, digamos, la diferencia que hay entre uno y otro. El compostaje es un proceso que genera calor, ¿sí? Que puede llegar hasta los 50 grados centígrados. Si yo eso lo hago le hago levantar 50 grados centígrados a las lombrices salen despavoridas pues se queman. Porque nosotros tampoco estamos en un ambiente de 50 grados centígrados. Bueno, tampoco. ¿No? Esa es la primera diferencia. Su principal agente descomponedor son las bacterias aeróbicas. En cambio, el vermicompostaje aprovecha el poder de las lombrices para descomponer rápidamente la materia orgánica. El vermicompostaje es una técnica de compostaje rápido de alimentos que se produce en una vermicompostera y aprovecha la capacidad degradativa de las lombrices. En pocas palabras, es un método ecológico para darle valor a los residuos orgánicos. Entonces, a ver, en el compost, las lombrices que nosotros podamos llegar a tener, si bien aportan, ¿sí?, una buena cantidad de aire, y también, pero no olvidemos que las lombrices californianas, digamos, ellas comen los residuos y defecan, ¿sí? Lo que van dejando, eso es, digamos, el vermicompost, ¿sí? O sea, es totalmente distinto el proceso. Tiene sus diferencias. Vamos a la otra. Bien. Dice, existen multitud de tipos de lombriz, pero la más utilizada para el vermicompostaje es la conocida como la lombriz roja californiana, Eisenia foetida, así se llama. De color rojo púrpura, ¿sí?, con la cola algo achatada y levemente amarilla. El peso es el de aproximadamente 1 gramo y mide entre 5 y 9 centímetros, son largas. Y tienen entre 3 y 5 milímetros de diámetro, son gruesitas también. La lombriz roja alcanza su madurez sexual a los 3 meses, con lo cual, una vez cumplido este periodo, ya está en condiciones de aparear. El tema es que tienen una alta reproductividad. Se reproduce con un periodo de 7 días durante el cual permanecen inmóviles hasta 10 o 15 minutos, que es lo que dura la apareamiento. Y después de cada huevo depositado sale entre 1 y 20 lombrices, que son totalmente independientes, ¿sí? Tienen un tamaño de 1 milímetro, ¿sí? Presentan un color blanco transparente, ¿sí?, o rosa, y que recién se pone rosadito entre los 5 y los 6 días, ¿sí? Y después, entre los 15 y 20, ya pasan a ese rojo oscuro, porque estas lombrices son rojas, o sea, uno las ve con las lombrices de tierra común, y son como, las lombrices de tierra común son medias paliduchas, digamos, por decirlo de alguna manera, al lado de estas. Estas son bien rojas, bien rojas. Era como lo muestra bueno, pero estas son características, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos lombrices, tienen una alta reproductividad, ¿sí? Entonces si nosotros la alimentamos bien y todo ese tipo de cosas, enseguida tenemos un montón de lombrices.
Bien. Vamos a la otra figura. Bueno, ¿cómo hacer vermicompostaje? Primero tenemos que elegir un lugar sombreado en verano y cubierto de las heladas del invierno. Acá sí es importante, porque la helada a mí la lombriz me la mata. O se van para abajo de la tierra, se esconden ahí, ya uno quiere saber más. Tenemos que tener un sustrato donde puedan vivir tierra, compost, puede ser, ¿sí? Y que debe estabilizarse ese compost o esa tierra durante 15 días en la aconsejable. Después añadimos las lombrices teniendo en cuenta que el sustrato tenga algún tipo de color oscuro, sin olor, ¿sí? Con un tacto semipastoso. Esto es para que ellas puedan vivir nada más. ¿Sí, Ruth? ¿Qué querías preguntar? Una pregunta, ¿las lombrices me podrían sacar las pestes que tengo de las hojas dentro del compost? No. 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 Quiero aprovechar ese compost que tengo y no, no encuentro modo. No. Tenés el compost apestado, lo tenés que tirar. Sí. Es lamentable. No, me costó mucho. Oh, bueno. Ya lo sé, pero sí, es que no hay otro remedio, lamentablemente. Bueno, Le pasó a una participante del curso anterior que agarró una avena que tenía en la ladera con hongos y la puso en el compost y al otro día automáticamente tuvo que tirar y no hubo caso de ninguna manera. No hay cómo sacar los hongos. O sea, claro, no se van con la lombriz tampoco. No se van con la lombriz. Bueno. No se van. Es más, no te lo van ni a comer, ni van a ir la lombriz ahí. Ellas son lombrices, no son tontas. Claro, yo no voy a ir a un lugar donde está enfermo, dice la lombriz. Va a ir donde tenga comida, donde tenga refugio, Claro. donde tenga calor, donde tenga... Chao. O sea, lo que nosotros le damos en estos casos es las condiciones ideales para que ellas se puedan criar. Por eso la pala acá es difícil porque las partís por la mitad, o sea, igualmente se reproducen, pero bueno, independientemente de eso, es más difícil de manejar esto que el compost. Sí, ya lo creo. Es más difícil. Lleva más dedicación, porque tiene seres vivos ahí. Bueno, aparte hay que tener como dos capas. Hay que tener como dos capas, una para que vivan y otra para que coman. ¿Sí? Bueno, entonces agregamos... Una pregunta antes, por favor. Sí. Tema es, por lo que dice acá, dice que añadimos las lombrices teniendo en cuenta que el sustrato esté de color marrón oscuro, sin olor y con un tacto semipastoso. Eso quiere decir que yo empiezo a armar la lombricompostera y no pongo inmediatamente las lombrices. Tengo que esperar un tiempo. Exacto. Primero tenés que tener un compost, porque si vos la metés a la lombriz y empieza a levantar temperatura, se van a morir todas las lombrices, y más si las tienen un tacho. Si no se pueden ir, se mueren. Claro. Y Por si ejemplo, no tienen que comer, porque por ahí si yo recién armo, ¿comen igual? Sí, comen igual. Si comen igual. Sí, comen igual. Lo que pasa es que vos le ponés el sustrato, la tierra, para que puedan vivir. Y después arriba le ponés los residuos para que puedan comer. Entonces ellas solas van arriba, comen y bajan, ¿se entiende? Sí, pero no como, sí, pero como acá dice que tiene que tener un sustrato como semipastoso, eso no se consigue de entrada. No, son cosas teóricas estas que se puede mientras le pongas tierra, digamos, María es la que tiene experiencia. Yo no tengo experiencia con los lombricompuestos porque no son es mucho trabajo que yo no tengo tiempo verdaderamente para dedicarme a las lombrices. Pero con que sea un compost es suficiente, con que sea una tierra
Negra es suficiente, no es un tacto semipastoso y todo esto que dice acá, porque todo esto es teórico. Y cuando uno bueno, va a hacer las cosas, las hace de otra forma, ¿sí? bueno, Lo que bueno. sí, tenés que tener tierra y comida, eso seguro, porque tienen que dormir, ir a comer y volver y dormir, reproducirse y así. Ok. Bien. Dice que es aconsejable una capa de cartón para poder asegurar que no se colen, digamos, que no se vayan. Fíjense que la foto que había mandado María, a ver, ¿dónde está? Tiene como una... O Cristina, perdón, Cristina. Tiene como un trapo, fíjense, que este trapo hace que no se vayan, porque se van enseguidita se van. Bien. Bueno, dice que es aconsejable que estas lombrices tengan estos cartones o un pedazo de tela, como lo muestra la foto del grupo Cristina, ¿sí? Y bueno, y se deben dejar pasar 7 a 15 días para que las lombrices puedan alimentarse y ahí se empiezan a reproducir. No sé si vamos a llegar a ver todo esto, pero bueno. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces después dice que cuando el sustrato está consumido, ¿sí? Se observan grumos pequeños, siendo esta la característica principal de que el hecho que no tienen comida, teniendo la necesidad de agregar más sustrato. Es decir, cuando nosotros vemos de que digamos, la comida va disminuyendo, bueno, le tenemos que ir agregando. ¿Sí? Esto no se remueve demasiado, se dan cuenta que el manejo es totalmente distinto, porque son las lombrices las que hacen el laburo, no nosotros. ¿Podemos removerlo si vemos que el sustrato está muy húmedo? Sí, podemos removerlo. El tema es que partimos 4 o 5 cuando hacemos eso. Dice que la ausencia de lombrices en los nuevos materiales que se añaden de alimento nos indican que no es de su agrado. A medida que vayamos echando comida, las lombrices irán ascendiendo de las zonas en las que ya han consumido todo. Que sean las más inferiores del cubo, ¿sí? O sea, porque el lombriz el lombricompuesto se va a empezar a hacer abajo y es desde ahí donde nosotros tenemos que sacarlo. ¿Sí? Perdón. A las horas con materiales más frescos. Producirán un lixiviado que se puede recoger debajo del cubo, ¿sí? Y que sirve de abono líquido para las plantas. Ojo con esto. El vermicompuesto libre de lombrices, podemos extraerlo y dejarlo secar para posteriormente utilizarlo en jardineras de esta fuerza. Ahora, la filmina que viene, ¿me podés poner la filmina que viene? Ahí está. Bueno, esto es una vermicomposta. Ustedes fíjense cómo acá tiene la parte de abajo, donde las lombrices viven, los residuos, ¿sí? Todo esto tiene agujeros. Esto es una vermicompostera comercial. Y tiene un grifo, lo que es una canilla, para sacar lo que es este lixiviado. Este lixiviado, o este juguito que sale, que es el juguito, digamos, de los residuos, no se puede utilizar alegremente. Porque nosotros llegamos a tirar directamente a las plantas y las plantas se van a chicharrar directamente. ¿Sí? Eso se puede usar, por ejemplo, una parte en 10 partes. Es decir, si yo pongo una tapita, ¿sí? Vamos a usar una tapita de gaseosa, lo que sea, bueno, después van 10 tapitas de agua arriba, 9 tapitas de agua. Para que ustedes tengan idea de la proporción en la que se puede usar ese lixiviado. Esto es una vermicompostera comercial, ¿sí? Pero bueno, generalmente lo que se tiene
en casa, como vemos que mostraba Cristina, son 2 compartimentos, que se pueden tener uno arriba y uno abajo, ¿sí? Y bueno, esto del grifo, cuando nosotros lo tenemos en un cajón, generalmente no está. O sea, esto, les vuelvo a reiterar, es algo comercial, ¿sí? Después nosotros en casa vamos haciendo lo que vamos, ¿sí? Lo que podemos, ¿ok? Bien, esto es en tacho o en cubos, que lo llaman así. Bueno, vamos a ver una última filmina, porque después ya viene todo el tema de procesos y ya son -5 y no vamos a hacer a tiempo. Entonces, ¿tienen alguna consulta respecto de esto? ¿Es más importante que este cuadro? ¿Alguien quiere hacer alguna Profe, consulta? No, yo, sí, porque se habla de las californianas, pero en sí todas las lombrices cumplen la misma función. Demoran más, demoran menos, pero todas Sí. Sí, todas cumplen la misma trabajan función. lo mismo. Esto que, bueno, Sí, sí. trabajan lo mismo, lo que pasa es que, bueno, la lombriz californiana es como que se utiliza para este proceso de vermicompostaje, ¿no? Pero todas cumplen como la misma función, ¿no? También es cierto Bien. que las lombrices comunes no se van a reproducir por ahí en el compost, ¿sí? O sea, nosotros cuando hacemos vermicompostaje estamos criando lombrices. Y Sí, criando lombrices, sacando un producto que las lombrices mismas sacan, ¿no? sí, sí. Con el compost no, nosotros no estamos poniéndolo. Sí, Claudia. Sí, te hago una Y es- consulta. Más atrás, hablaste de los microorganismos, el tipo de organismo que tiene el compost. Vos ahí decías Sí. babosa. ¿La babosa no es buena para las plantas? No, para las plantas no. O sea, para las plantas se las come, como el caracol. Pero para el compost ahí en no el le hace nada. No, no pasa nada, porque es en más la o menos primera como la etapa, lombriz. ¿eh? Sí, era en la primera etapa Sí, esa es la primera etapa, no pasa que salió absolutamente nada. Igual es raro que vaya una babosa, pero está dentro de lo posible, no pasa nada. los caracoles, las babosas, todo ese... Y sí, o sea, no son perjudiciales para nada para el compost, pero para nada. Ah, bueno. Bueno, gracias. No, de nada. Sí las moscas, pero las lombrices, la babosa, todo eso no. ¿Mm? No, ajá, bueno, No pasa gracias. nada. No, de nada. Bien, ¿alguna pregunta más? sí, las lombrices pueden estar en un compost, tranquilamente. Tranquilamente ¿No? pueden estar. Sí. 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 Sí, El sí. vermicompostaje Van a sería ir. exclusivamente para ellas. Exactamente, es cuando uno cría lombrices, es otra cosa. ¿No? Esa es la diferencia entre uno y otro. Nosotros no vamos a andar Sí, incorporando lombrices en el compost. ¿Se entiende? En cambio, cuando uno cría lombrices, las incorpora. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro, digamos. ¿Sí? En uno trabajamos nosotros y en el otro trabajan ellas. Exactamente, sí, Nosotros pero las alimentamos. exactamente, es una cosa así. Esa es la diferencia. Igual Bien. para mí lleva más cuidado, porque sí o sí la lombriz hay que taparla, sí o sí, o sea, hay cosas en el manejo diario que la lombriz por ahí Cuidarlas de... lleva un poquito más de Ya es tiempo. como una mascota, ya es parte de la familia. Y Sí. una cosa sí. Son como una cosa así. Tal cual. Sí. Así que bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta más?
Bueno, si les parece bien, vamos a dejar acá porque Sí, el otro le tema comentaba es- algo que aprendí en la escuela de la lombriz, sí, Sí, decí. que, que a lo mejor puede dar impresión, pero en sí es muy higiénica, es limpia la lombriz en sí misma. Sí, la lombriz Sí. en sí misma es súper limpia. Es más, te come los residuos. Sí, es súper limpia. En ese sentido, sí. La verdad que sí. No. Y si van al compost hay que dejarlas, ¿eh? No las saquen porque lo airean. O sea, está bueno que haya. Si hay lombrices en el compost que van solas, es un buen indicio. ¿Mm? Es un buen indicio. Eso está bueno. ¿Mm? Bueno, chicas, si ya no hay más preguntas, nos vemos la clase que viene. Bueno, ¿Les Profe, parece bien? gracias. después Bueno, les vamos a enviar el PowerPoint, ¿no, profe? Para sí, que igual lo puedan vamos a ver. seguir porque va por la mitad, lo seguimos la clase que viene, ¿sí? Bárbaro. Bueno, que tengan una linda semana. ¿Mm? Igualmente. Igualmente, Gracias. chao. Gracias. Chao, hasta la Chao. semana que viene. Chao. Hasta luego. Chao, chao.